A continuación, les daremos a conocer el estándar de Unilever para los centros de distribución, almacenamiento y transporte, comúnmente llamado Purple Book. Peligro. ¿A qué nos enfrentamos si manipulamos incorrectamente aerosoles? Observemos. Como observan, la explosión de una lata puede generar accidentes graves o fatales en un radio de 3 metros. Entonces, ¿manipulamos correctamente aerosoles? Comencemos. Primero debemos preguntarnos, ¿qué es un aerosol? Es un recipiente no rellenable construido de metal, cristal o plástico y que contiene un gas propelente licuado o disuelto bajo presión. ¿Y cuáles son los componentes de un aerosol? Recipiente, producto, válvula, actuador, propelente. ¿Pero cuáles son las características del gas propelente? Este es un gas licuado de petróleo altamente inflamable que a temperatura y presión ambiente se encuentra en un estado gaseoso. El peso del GLP en estado gaseoso es mayor que el del aire, por eso tendrá que acumularse en el suelo o rincones. Para crear una mezcla explosiva se requiere una determinada concentración de aire y gas en el ambiente. En este caso se requiere una concentración de gas de entre 2 a 10% para generar una mezcla explosiva. Pero en el diario vivir, ¿cómo identificamos los aerosoles? En el marco del transporte internacional se utilizan los números ONU. A través de las normas NFPA 704, se establecen rombos para la identificación de los riesgos según su peligrosidad, respecto a los aerosoles y el medio ambiente. Desde los años 70, la industria del aerosol comienza a trabajar en nuevas fórmulas para reemplazar el uso de CFCs. Ya desde 1989, los aerosoles no contienen más CFCs. El envase de estos son de aluminio u hojalata, materiales que son reciclables. El proceso de almacenaje de aerosoles sigue el siguiente ciclo, comenzando por el transporte de aerosoles, carga y descarga de aerosoles, almacenamiento. Teniendo claro además que todo el personal que manipule aerosoles debe estar debidamente capacitado en el manejo correcto, como el tratamiento de las emergencias. Transporte de aerosoles. El transporte de aerosoles se considera una etapa delicada, ya que estamos expuestos a daños por terceros, choques o colisiones, como también provocar daños a la comunidad o medio ambiente. Con el fin de evitar estos riesgos, es necesario establecer una serie de medidas. Para esto, es de suma importancia contar con la siguiente información. Ficha de intervención. Hoja de seguridad del aerosol o producto transportado. Se debe tener claro que sobre 330 kilos de aerosol se considera transporte de sustancias peligrosas, por lo cual el camión debe ser debidamente rotulado. ¿Cuáles son los peligros que podemos observar en el transporte? Presencia de aerosoles dañados. Ingreso de líquidos o humedad. Conducción en vía pública que produzca choques, colisiones, volcamientos o caída de cargas. ¿Qué podría ocurrir si sufrimos una emergencia en el transporte? Observemos el siguiente video. Miren nada más esta imagen, es la de la explosión e incendio de un camión en la Interestatal 35 de Texas, cargado de desodorantes en aerosol de la marca Axe. Las latas del desodorante salieron volando por la carretera, creando una situación de peligro inminente para todos los que se trasladaban por ese lugar. Afortunadamente nadie salió herido del accidente, pero la Interestatal 35 estuvo cerrada por 8 horas.
Las latas del desodorante en aerosol explotaban con la voracidad de las llamas. Carga y descarga de aerosoles. En este proceso, el primero para el almacenamiento en bodega, es necesario la aplicación de controles e inspecciones. Se deben detectar fugas y microfugas, evaluar la integridad de los pallets y condición de las cajas, entre otras inspecciones. Peligros en el arribo de las cargas. Presencia de aerosoles dañados. Pallets sin stretch film. Camión en funcionamiento, el cual puede funcionar como fuente de ignición. Equipo de carga no acondicionada. Estos deben contar con seguridad incrementada como motor sellado, fundas de aluminio en sus horquillas, corriente continua con certificación EE. Personal no entrenado, quien puede dañar los aerosoles por una inadecuada manipulación de estos. Presencia de fuentes de ignición como soldaduras. ¿Qué podría ocurrir si tenemos una explosión en el almacenamiento? Observemos el siguiente video. Romina te cuenta. Sí, lo que pasaba en Garín, noticia del día, explosiones debido a un feroz incendio en una fábrica de aerosoles en Garín, en el parque industrial de Garín. No solamente las llamas alcanzaban los 10 o 15 metros, el humo realmente era impresionante y se veía a varios kilómetros de distancia, sino el ruido de las explosiones de los aerosoles. Viviana hace un ratito en vivo nos contaba y nos mostraba una calle aledaña que prácticamente estaba inundada de cientos de miles de aerosoles. Más de 20 dotaciones de bomberos de los diferentes municipios llegaron hasta ahí y cerca de las 2 de la mañana, cuando comenzó este siniestro, comenzaron a trabajar. Aproximadamente es a la altura del kilómetro 37 Ramal Escobar. Almacenamiento. La operación segura en el centro de almacenamiento y/o distribución de aerosoles depende básicamente de la prevención de dos factores. Eliminación de atmósferas inflamables. Eliminación completa de fuentes de ignición. Si a pesar de estas medidas una mezcla inflamable se genera, debe haber un sistema de protección para mitigar el incidente como sprinklers, redes húmedas, entre otros. Peligros en el almacenamiento y picking de aerosoles. Incompatibilidad de materiales, cloro y aerosoles. Si el cloro entra en contacto con la lata del aerosol, la corroe, pudiendo generar microfugas. Rack dañado. Equipos no acondicionados y conducción inadecuada. Personal no entrenado. Observemos una emergencia en una bodega de aerosoles. Incêndio atinge uma fábrica de aerosol neste momento na Grande São Paulo. Essas são imagens ao vivo. Pelo menos 7 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local em Diadema, no ABC Paulista. As equipes foram chamadas após uma explosão nessa fábrica de aerosol que acondiciona muito material inflamável. Até agora, uma vítima fatal foi confirmada. Nós estaremos atentos, o nosso jornalismo também, a qualquer momento traremos mais informações para você. Agora é impressionante o número de incêndios que acontecem em São Paulo e na Grande São Paulo. Eu sei que é uma grande metrópole, é a maior do país, mas proporcionalmente nenhuma grande capital do nosso Brasil tem um número tão grande de incêndios como aqui. É impressionante. Realmente você vê que nós noticiamos vários incêndios em São Paulo. Realmente. Medidas preventivas generales. Transporte. El transportista siempre debe portar su hoja de seguridad y ficha de intervención. Además, el transportista debe contar con sus respectivos entrenamientos para el tratamiento de las emergencias. La rampla debe estar en buenas condiciones y los pallets nunca deben ser trasladados sin stretch film. En la carga y descarga. El camión deberá detener el motor y contar con cuñas. Al momento de abrir el camión, se deberá realizar una medición de atmósfera inflamable y los operadores que realicen la descarga o carga de aerosoles
deben estar debidamente entrenados y utilizar solo equipos acondicionados. En el almacenamiento, todas las instalaciones deben contar con un sistema contra incendios. Los racks deben encontrarse en excelentes condiciones, sin golpes o abolladuras, y el personal que ingresa a las bodegas de almacenamiento debe estar debidamente entrenado. Es importante la aplicación de controles como mediciones de gas y de temperatura, siempre dejando un registro de esto, verificando que no existan atmósferas inflamables y las temperaturas no superen los 50 grados Celsius. En el remanejo, el personal que manipula aerosoles debe contar con entrenamiento y las herramientas adecuadas para no dañar los aerosoles. Los pallets a utilizar deben estar en buenas condiciones, sin astillas o clavos sobresalientes. Contingencias y emergencias. En caso de incendio, consulte con su respectivo plan de emergencias para sustancias peligrosas. En caso de inhalación, contacto con la piel, ojos o ingestión, revise los datos establecidos en la hoja de seguridad del producto. En caso de transporte de cargas peligrosas, para esto podrá recurrir a su plan de emergencias y ficha de intervención para saber cómo actuar ante una emergencia en el momento. Equipos de carga, grúas horquillas, apiladores Reach, entre otros. Los equipos a utilizar en el traslado de aerosoles deben contar con seguridad incrementada, lo que conlleva fundas de aluminio en horquillas para evitar fuentes de ignición por roces, motor sellado y que funcionen con corriente continua, certificación EE. Capacitaciones. Por requerimientos de legislación nacional y de nuestro estándar Unilever Purple Book, toda persona que manipule, traslade o almacene aerosoles debe ser formalmente entrenado y capacitado sobre los riesgos y medidas preventivas que debe aplicar. ¿Quiénes necesitan estar debidamente entrenados? Todas las personas que manipulen aerosoles e ingresen a bodegas de almacenamiento. Transportistas que trasladen sobre 330 kilos de aerosoles. ¿Quién es la persona que debe entrenarlos en la manipulación de aerosoles? En cada empresa debe existir un profesional debidamente certificado en la manipulación de sustancias peligrosas, quien será el encargado de entrenar y capacitar el personal. Esta persona también tendrá el rol de asesor cada vez que surjan dudas respecto a los procesos de manipulación o traslado de aerosoles. Y debe haber un referente de SHE Unilever para consultas sobre el Purple Book. Tratamiento de las emergencias. Para el tratamiento de emergencia es muy importante tener definidos los tipos de emergencias, su tratamiento, responsables, canales de comunicación y hojas de seguridad de los productos. Las emergencias que podemos identificar en la manipulación de aerosoles son incendios y explosiones, producidos por exponer aerosoles a temperaturas superiores a 50 grados Celsius o que estos se abollen, lo que aumenta la presión interna de las latas. Fugas de aerosoles que entren en contacto con fuentes de ignición. Los aerosoles, cuando comienzan a incendiarse, salen eyectados en todas direcciones, provocando nuevos focos de incendios hasta un rango de 400 metros. Inhalación, contacto con la piel, ojos o ingestión. Producto de fugas en grandes cantidades o explosiones, o por la manipulación inadecuada de aerosoles. Transporte de cargas peligrosas. Volcamientos que provoquen fugas y por consecuencia explosiones o incendios en la vía pública. Respecto a los requerimientos por volumen, esto dependerá de la necesidad de almacenamiento que tenga Unilever. Para consultas técnicas sobre los almacenamientos, estas deben ser realizadas al coordinador SHE de Unilever Lampa. Ya mencionadas las medidas de prevención de riesgos que debemos cumplir,
Recuerda que en casa nos esperan. Por eso, tu seguridad está primero.